Buenas tardes. Ante todo, quiero darle las gracias y la bienvenida entre nosotros al profesor don Alfonso López Quintás por, en nombre enraizados en mi propio nombre, por regalarnos esta, sin duda, lo que va a ser una conferencia magistral en nuestro foro de pensamiento y acción. Un foro que Enraizados ha abierto para poder tener una voz católica en la vida pública, tan necesaria creemos que esto es hoy, ¿no? Así que muchísimas gracias, es para nosotros un honor y un verdadero privilegio, don Alfonso, tenerle a usted entre nosotros en este foro para nosotros tan importante. Yo no quisiera perder mucho tiempo y robárselo a su intervención, pero tampoco quisiera dejar de hablar un poco del impacto que sus enseñanzas y su pensamiento ha tenido en mí. Hablar de su dilatada carrera en distintas universidades de Europa, de su extensísima obra literaria, más de 80 volúmenes, de sus cientos de conferencias por todo el mundo. Yo invito a los que nos estén escuchando pues a que lo vean en internet, porque seguramente van a aprender mucho más de lo que yo pueda contar, ¿no? Y sobre todo invito a que visiten la Fundación López Quintás. Es una maravilla, están haciendo un trabajo impresionante. En ella van a encontrar pues gran cantidad de material de lo que supone el profesor López Quintás a la cultura actual, al pensamiento de nuestros días. Y además van a encontrar una colección quizá de más de 100 vídeos con muchas conferencias y muchas intervenciones que les van a encantar. Por lo tanto, les invito a que visiten la página de la Fundación López Quintás. Pero yo digo que me gustaría hacer una presentación como más cercana, más personal, contándoles un poco mi experiencia en relación con el conocimiento y con el contacto que he podido tener con don Alfonso. Nos conocimos hace unos 15 años. Yo en aquel momento me dedicaba al mundo de la empresa y al mundo del voluntariado, ¿no? Y les puedo decir que todo lo que aprendí en aquel momento en su escuela de pensamiento y creatividad, traté y procuré utilizarlo y les puedo asegurar que fue muy satisfactorio y los resultados también muy interesantes. Por lo tanto, yo soy un verdadero enamorado del método y de las enseñanzas de don Alfonso. Don Alfonso, yo soy un fan de usted. Pero, ¿qué es lo que nos puede aportar las enseñanzas de don Alfonso? Si hiciéramos esta pregunta, yo espero que él nos contestaría, nos pueden ayudar a pensar bien. Porque hoy vivimos en un mundo completamente dislocado, completamente caótico, un mundo en donde los valores, pues, los valores con los que nosotros crecimos, con los que nosotros intentamos ser buenas personas, hoy ya no tienen importancia. Yo creo que esto va a formar parte de su intervención, de su conferencia, ¿no? Y en este, digamos, mundo caótico, anárquico, dislocado, les puedo decir que es una maravilla escuchar y atender las enseñanzas de don Alfonso. Es como si se escuchara una voz sosegada y tranquila que nos dice: calma, aprendamos a pensar por nuestra cuenta, pero además aprendamos a pensar bien. Y esto es de lo que yo creo que se trata, o por lo menos como yo lo he percibido. Don Alfonso, que me está escuchando, si luego me tiene que corregir, por supuesto, me corrige, ¿no? Pero a mí me ha parecido muy interesante estas enseñanzas de don Alfonso, que nos ha mostrado cómo el hombre, cómo cada persona nos podemos mover en niveles distintos, niveles positivos de encuentro, de creatividad, de crecimiento, niveles negativos de hundimiento, de destrucción, de ruina. Si aprendemos a movernos por los niveles positivos, por supuesto, entendemos su lenguaje, entendemos sus reglas y nos movemos en niveles positivos, sin ningún lugar a dudas que vamos a aprender a pensar bien. Y se nos van a abrir ante nosotros un horizonte amplio, claro y luminoso, en donde con toda seguridad encontraremos, seguramente nos aprenderemos a orientar, ¿no?
Y es en ese sentido que yo debo agradecer a don Alfonso pues muchísimas cosas de las que he aprendido y que tanto bien me han hecho. Y que de algún modo pues quisiera también compartir con ustedes pues para aprovechar también y disfrutar de esta conferencia que vamos a tener con don Alfonso. Así que antes de ceder la palabra, lo que sí les quiero invitar a todos aquellos que tengan alguna pregunta, que la dejen en el foro que hemos abierto, de manera que al final de la conferencia, don Alfonso, se las podamos ir planteando. Así que agradeciéndole de nuevo a usted y a todos los que nos escuchan en este momento, su asistencia también, que con ellos también toma cuerpo nuestro proyecto. Agradeciéndole a don Alfonso su intervención, le cedo la palabra y adelante. Esperamos con atención sus enseñanzas. Bien, pues muy buenas tardes a todos. Yo agradezco mucho estas palabras de mi viejo amigo, el señor Espinosa, y me encanta pues poder colaborar, aunque sea, en fin, muy poco, con personas que están tan lanzadas a hacer el bien. Porque esto es un privilegio para cualquiera, el conectar con personas que tienen los mismos ideales de hacer el bien, etc. Por lo tanto, con todo gusto voy a colaborar. Siento que el tema es tan goloso, diríamos, no solo goloso porque incita a pensar, sino tan necesario, como dijo muy bien quien me ha presentado tan amablemente. El tema es tan importante que uno necesitaría más tiempo para expresarlo. Pero bueno, ella remitió a la fundación que lleva mi nombre, Fundación López Quintás. Ahí pueden ver muchos, como más de 80 pequeños vídeos de formación en los cuales pues voy tratando poco a poco con mucha sencillez para que todo el que vaya allí se siente invitado a ser coprotagonista de esta gran tarea. Pues bien, empecemos diciendo que un conocido escritor canadiense, que es actualmente un referente en los estudios de ética, llamado Alasdair MacIntyre, hace en su conocida obra que se titula Después de la virtud, After Virtue, hace esta observación inquietante. Dice él, ha habido una catástrofe que interrumpió la transmisión del saber moral y más ampliamente todavía la transmisión de sus fundamentos. Y yo me pregunto ante ustedes esta tarde, ¿se ha reanudado ya dicha transmisión? Porque esta afirmación es tremenda, porque fíjense lo que significa la tradición para todas las personas que quieren vivir una vida de calidad. Nosotros vivimos todos, debemos vivir históricamente, recibiendo de manera activa lo mejor de la tradición, en este caso la tradición ética, la tradición moral. Y ahora nos dice una persona especialista en estas materias, nos dice, ha habido una catástrofe que interrumpió la transmisión del saber moral y mucho más todavía la transmisión de los fundamentos del saber moral. Entonces, si esto es verdad, es terrible, sobre todo para las nuevas generaciones y todo lo que ellas suponen. Y yo pregunto, ¿se ha reanudado ya esa transmisión? Mucho me temo que no, al menos del modo como pienso que debería hacerse. Urge tratar a fondo esta cuestión, pues cuanto mayor es un problema, más riguroso ha de ser su planteamiento. Miren, a veces lo importante no es que se hable poco de ciertas cuestiones muy graves, sino que se puede hablar mucho, pero de manera desafortunada, de manera superficial. Y cuando los problemas son muy profundos, tratarlos de manera superficial es traicionarlos. Muchas veces sin mala voluntad, pero se les traiciona, porque exigen un pensamiento más profundo, más serio, con una metodología más aquilatada.
Miren, con un hacha de leñador se pueden hacer muchas cosas, entre ellas abatir un árbol en el bosque con un hacha de leñador bien afilada. Pero no se puede con ella arreglar un reloj. El mejor relojero del mundo, le pones un hacha en la mano y dices, arrégleme este reloj. Y él te dirá, perdone, esta herramienta no es la adecuada. Pues yo casi diría lo mismo. Respecto a los grandes problemas actuales, hay problemas que necesitan una hermenéutica y una metodología, un método de pensamiento, un lenguaje aquilatado, fino, yo casi diría orfebresco, para ser tratados. Y si no se trata con ese método, realmente pues nos sentimos incapaces, como el bueno del relojero, que diría, yo sé arreglar un reloj. Los más difíciles arreglos, yo se los hago, pero déjeme usted tener la herramienta de vida. La herramienta es la metodología. Por eso, sin pretenderlo yo, llevo casi 70 obras o algo así, escribiendo sobre metodología en el fondo. Yo todo lo que escribo, y si me permiten una confesión, yo les diría, cuando era estudiante, no le tenía simpatía a esta asignatura, por razones que no son del caso. Pero a veces hay profesores que le hacen a uno una asignatura, se me la hacen poco agradable. Y realmente cuando fui a Alemania a hacer la tesis doctoral, empecé a meterme en estas cosas y me di cuenta de que la metodología era fundamental, porque no se piensa con rigor. Ustedes me pueden decir, pero bueno, pero ¿cómo se atreve a decir eso? Pues mire usted, tengo que atreverme porque llevo muchos años y muchas horas, miles de horas de estudio, viéndolo todos los días. Se extrañarían si les dijera, porque hoy no tengo tiempo para eso, de un conocidísimo escritor español, conocidísimo y en muchos aspectos merecedor de gran estima, pero en el aspecto de pensar con rigor es una calamidad. Yo escribí un libro entero sobre él y les digo que me sé el asunto. O sea, que no tienen la debida cautela de pensar en cada realidad con el método que exige esa realidad. Pues bien, en un clima desilusionado, no basta la tendencia a situarse en el tiempo de la posverdad. Hoy se está hablando de la posverdad. No basta incrementar en unos tiempos que están erosionados por esa tendencia a dejar de lado la verdad como si fuera una cosa sobrepasada. No basta entonces incrementar la difusión de una sana doctrina moral. Porque naturalmente, por ejemplo, cuando yo era joven, siempre se decía hay que buscar buenos maestros que te expliquen la buena doctrina, en concreto, por ejemplo, la cristiana, la católica, más en concreto, y con eso basta, y los jóvenes que lo aprendan, y nosotros procurábamos pues recibir ávidamente todo cuanto nos decían los maestros. Pero eso ya no basta hoy. Yo creo que hay que difundir la sana doctrina moral de tal manera que resulte convincente y entusiasmante. Un discurso, por ejemplo, de tipo filosófico relativo a la moral, etcétera, y mucho más si es un discurso ya de tipo religioso, catequético, por ejemplo, no basta con que explique bien la sana doctrina, que ya es mucho, Yo me atrevo a decir un adjetivo más. Todo lo que se diga tiene que ser entusiasmante. Solo así se moverán las gentes a poner en práctica esa doctrina moral y no cejar hasta abrir la propia vida a los más amplios horizontes. Miren, si en un tratado de doctrina moral sobre el catolicismo, y estoy pensando en cierta orientación y ciertos documentos que en principio me merecen todo respeto, naturalmente, se habla en un determinado lugar de las relaciones prematrimoniales y se dice en 5 o 6 líneas escuetamente: la Iglesia Católica prohíbe toda relación sexual plena antes del matrimonio. Y yo digo, muy bien, estoy de acuerdo que eso es verdad, es una sana doctrina moral, pero se puso ese documento, puso empeño en preparar a los jóvenes para comprender esa máxima, no como una
pura negación, como una pura, diríamos, prohibición. No sería necesario, estoy convencido, sería muy necesario preparar al joven para que entienda esa prohibición como un cauce de su creatividad, no como una mera prohibición que parece que le yugula la libertad que tanto desea todo joven, y la desea con razón. Lo que pasa es que a veces no se sabe qué es la verdadera libertad y entonces se estropea todo. Pues bien, ¿cómo será entusiasmante una doctrina moral si cuando llega una prohibición de ese tipo no preparamos al joven debidamente para que le entienda como un cauce de la creatividad? Es que es completamente distinto. Si yo, por ejemplo, veo que una partitura de música me obliga a tocar determinado pasaje de determinada manera, por ejemplo, con tal rapidez o con tal otra, y eso es para mí muy difícil, y me exige que puntúe bien y que marque bien las frases, etc., yo diré, muy bien, pues esto a mí me desborda completamente y además me está prohibiendo hacerlo de ninguna otra manera. Entonces yo me desanimo. No resulta para mí entusiasmante. Pero figúrense que yo le digo al estudiante, si usted hace esto que le estoy diciendo aquí en la partitura, usted conseguirá una gran altura en la creación de belleza. Porque el tocar esta obra de esa manera es realmente un cauce para su creatividad. Entonces veo que me están exigiendo algo y exigiendo mucho. Pero todo eso me va a hacer a mí una persona de alta calidad como intérprete. Pues bien, se está haciendo eso, por ejemplo, en los tratados de doctrina moral. Yo quisiera bien que fuera así, pero en muchos casos no lo es. Por ejemplo, se ha hablado mucho últimamente quiere decir desde hace ya unos años, de la formación en valores. Y en la enseñanza media, sobre todo, se hablaba por pasiva y por activa, de día y de noche, de la formación en valores. Yo me estudié el asunto. Recuerdo que en un curso de doctorado compré un ejemplar de todos los textos, los libros de texto de los institutos y colegios de Madrid, que eran unos cuantos, y lo metimos a estudio en ese curso de doctorado. Y entonces estudiábamos si toda aquella formación en valores estaba bien orientada o no. Y lamentablemente tuvimos que concluir que la inmensa mayoría de los libros de texto no estaban bien orientados. No estaban bien orientados. ¿Por qué? Porque se hablaba de los valores como si fuera un contenido más de la doctrina moral, como si fuera un contenido más. Y no se daban cuenta y no lo indicaban que los valores cambian si los captamos bien y los realizamos, cambian nuestra manera de pensar. Pero también viceversa. Si yo quiero comprender bien el mundo de los valores, por ejemplo, la unidad, el amor, la bondad, la belleza, la veracidad, la justicia, la belleza, qué sé yo, todos los valores. Para captar el mundo de los valores hay que cambiar nuestra manera de pensar. Si yo creo que los valores son, casi podríamos decir, como unas realidades que están ahí, y que yo puedo conocerlas como se conocen, por ejemplo, los ríos de Portugal, por ejemplo, y se los puede memorizar, etcétera. Si yo no me doy cuenta de que entrar en el mundo de los valores es subir a lo que yo llamo nivel 3, que está por encima del nivel 1, que es el de los objetos, por encima del nivel 2, que es la vida humana, que es el mundo de la cultura, por encima, guiando todo eso, dándonos una meta, orientando nuestra vida y dándole sentido, está el mundo de los valores. ¿Cómo hablar de los valores? Ay, eso no es nada fácil. Y claro, yo me di cuenta de que muchos alumnos se desazonaban y decían, esto no es lo que esperábamos. Se estudiaba aquello como si fuera, no sé, una cuestión memorística de saber, después rendir examen diciendo unas cuantas cosas. Pero no se decía que entrar en el mundo de los valores es darle una óptima calidad a la vida humana. Es entrar dentro de una vida de perfección. Entonces, los valores hay que verlos
llegar a verlos, al principio tal vez no, pero hay que llegar a verlos como ideales de la vida humana. Pero en cuanto se dice ideales de la vida humana, hay que explicar inmediatamente qué se entiende por ideal. Ideal no es algo meramente ideal contrapuesto a lo real. Lo ideal es algo eminentemente real, que precisamente nos permite llevar una vida de alta calidad. Si yo digo, por ejemplo, el ideal de mi vida es la unidad, o es el amor bien entendido, el amor oblativo, yo estoy diciendo muchísimo, muy comprometido. El ideal de mi vida quiere decir aquello que constituye la meta de mi vida y, por otra parte, el principio de mi vida, lo que me impulsa a vivir y aquello que yo quiero conseguir. Darse cuenta de que hay realidades que son nuestra meta y al mismo tiempo nuestra razón de vivir. Eso es cambiar la mentalidad respecto a la mentalidad casera de que uno hace muchas cosas y mueve muchos hilos para conseguir algo. La meta es algo que viene después. Pero en el nivel 2, en el nivel 3, mucho más en el nivel 4, la meta es ya el principio. Es otra manera de pensar, ¿ven? Y claro, si se adopta esta manera de pensar, surge el entusiasmo. Sin duda ninguna, yo lo estoy viendo todos los días con mis alumnos y gente que lee las cosas. Y ellos dicen, pues que esto es estupendo. Claro, y si tú lo ves desde el principio, que es maravilloso este camino, entonces tienes entusiasmo cuando yo te voy explicando algo. ¿Ven? Pero sigamos, porque de esto vamos a hablar en estos momentos. Si hablamos de valores, hablamos de ideales de la vida. Entonces hay que conocer muy bien lo que es un ideal. Un ideal es algo que determina todo lo que va a ser nuestra vida. Hay autores incluso muy conocidos que entienden el ideal como algo distinto, algo que yo me propongo conseguir, que lo conseguiré o no, pero me anima. Pero eso que me anima es sencillamente algo que yo me propongo conseguir, pero no es algo que me esté a mí moviendo a vivir de determinada manera. Tal como yo entiendo los ideales es distinto. Los ideales es algo real, como es real la luz que nos alumbra. Y no es algo material que podamos coger con la mano. Tiene otra manera de ser, y los ideales igual. Entonces, formarse en valores no se reduce a aumentar nuestro acervo de conocimientos. Nos exige, sobre todo, iniciar un proceso de crecimiento de alta calidad. ¿Ven? Estamos en otro nivel. Estoy convencido de que si se hubiera entendido así, el conocer los valores, formarse en valores, estuviera entusiasmado la juventud. Hubiera entusiasmado la juventud. Lo grave de la situación actual es que es una situación de emergencia educativa. Este Papa excepcional que hemos tenido por muchas razones, que es Benedicto XVI, el Papa emérito, ha hablado muchas veces de la situación de emergencia educativa. Emergencia en el sentido de que estamos en un momento de desplome. Y claro, un momento de desplome necesita mucha gente dedicada a hacer resurgir eso que está desplomado. Y yo me he preguntado muchas veces, ¿cómo superar la emergencia educativa? ¿Cómo superarla? Porque claro, en una ocasión me ofrecieron a alguien muy importante en la vida española, me ofrecieron a ir a un congreso a hablar de la emergencia educativa. Claro, lo que quería era que yo explicara todo lo que está mal en educación. O sea, hacer ver, porque eso impresiona mucho a la gente, miren esto y esto y esto. Y yo le dije, perdone, no pierdo 5 minutos en hablar de eso. Me dice, ¿cómo? Pues si vamos a hacer un congreso para eso. Lo lamento, pero yo no quiero perder el tiempo. Sé de sobra que hoy hay muchas maneras de pensar que no son exactas. Hay un déficit tremendo de pensamiento auténtico. Eso estoy muy convencido. A mí pídame usted que vaya a decirle algo mucho más difícil, que exponer lo mal que están las cosas en cuestión de pedagogía, que os diga lo que yo pienso que debiéramos hacer para superar esa situación. Es como si yo fuera médico, me llaman, que dice, es que tengo un familiar muy grave. Digo, bueno, le voy a dar a usted una lección sobre lo que es esa enfermedad, de cómo se descubrió, etc. Yo que le diría, perdone, no me interesa eso, me interesa que me diga usted, compre esta medicina y désela a su familiar. Es una cosa urgente.
Lo urgente hoy es decir, yo he elaborado un método para superar esto. Podría equivocarme, pero si tengo un poquito de talento y dedico mucho esfuerzo a ello, a lo mejor sale algo que vale la pena. ¿Qué tenemos que hacer? Pues no me lo admitieron. Me dijeron, pues entonces no venga a dar la conferencia, no nos interesa. Y yo dije, y es una persona importante, que además a la que yo me refiero, una persona que hace cosas muy buenas, pero en esto yo creo que estaba equivocado. Si están las cosas mal, no le demos 1000 vueltas. Qué mal está esto, qué mal está. No, dígame usted cómo hay que resolverlo. Pues bien, yo entonces me preguntaría con ustedes en esta línea, ¿es posible formar hoy debidamente a la juventud? Porque hay muchos profesores que creen que no. Yo sé de una tesis doctoral que yo ayudé a que se hiciera aquí en España acerca de la motivación de los profesores en respecto a la posibilidad de dar una buena educación. Es que es una cuestión muy seria esto. La conclusión de esa tesis, que estaba hecha por una persona seria, la conclusión fue tremenda. A mí vino casi con lágrimas, porque hay una desmotivación terrible en los profesores porque dicen, en general, con esta juventud actual no hay nada que hacer. A mí llegó en ciertos momentos tremendos de la Universidad Española, de momentos muy conflictivos. Llegó a decirme a mí y a mis colegas, un decano de cierta universidad que no era en Madrid, era lejos de aquí, decirme, no se preocupen si los chicos aprenden o no. La situación es tan convulsa que nuestra meta debe ser llegar a junio y a julio vivos, ilesos, todo lo demás. Yo digo, bueno, pues que esto, si es verdad, es algo terrible, que tenemos que hacer todo lo posible para superarlo. Y yo tengo que decir desde este momento que el pesimismo tremendo que hay hoy, yo no lo comparto. Lo digo ya para que quede claro, pero después diré por qué. Pero tengo que decir todavía otra cosa más. Además de este pesimismo que podríamos llamar pedagógico, hay muchas personas y en muchos países que tienen un gran pesimismo respecto a la capacidad formativa del cristianismo. Y eso ya es otra cosa todavía más grave, si cabe. Recuerdo lo que me impresionó haber leído un libro publicado por un periodista alemán conocido, amigo, muy amigo quizá, de Benedicto XVI, y escribió un libro que se llama Luz del Mundo. Luz del Mundo. Se llama el periodista Peter Seewald, que en alemán significa bosque del lago. Bueno, Seewald. Él, en este libro, que es un libro hecho de entrevistas, le dice nada menos que a Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, con la enorme cabeza que tiene de filosofía y de teología, le dice, mire, pero en tono de reproche, con educación, lógicamente con educación, pero en tono de reproche le dice, hay una opinión hoy difundida, él es alemán, el periodista, lo mismo que el Papa emérito. Dice, hay una opinión generalizada de que el cristianismo ha perdido su capacidad de liderazgo, de guiar a las gentes. Casi se está, no casi, sin casi, dijo sin casi. Hay una opinión de que el cristianismo está agotado en su fuerza, en su capacidad de guía, de formación, como lo estuvieron en su día grandes religiones de la antigüedad que tras un periodo de florecimiento se eclipsaron para siempre. La contestación que le dio el Papa, miren que yo admiro a este Papa, grandemente lo admiro y he leído sus grandes obras y lo admiro con mucha razón. Pero se ve que el método periodístico, el tiempo periodístico no es lo suyo. Él es un hombre de tratados, de escritos muy meditados. Y entonces la contestación que le dio estuvo bien. Hombre, hoy también hay grupos de juventud que se mueven, que tal, y es verdad. Pero a mí no me pareció la razón que dio absolutamente profunda y podríamos decir implacable, ¿verdad? Que
que no se pudiera rebatir tan fácilmente. Entonces el periodista, que debe de ser muy amigo de él para permitirse el rearguir, que siempre en las entrevistas se procura no rearguir, no insistir, ¿verdad? Él insistió. Entonces le fue diciendo más todavía en esta línea y tal, hasta 3 veces. Pues bien, hombre, yo podría decir eso ya lo desmiente la misma figura de Benedicto XVI. Si tú te lees esos tomos que tiene, sobre todo muchas encíclicas, por no decir todas, pero además pues a veces conversaciones que tiene con los jóvenes, bueno, ya se le ve que lo que él piensa, lo que él siente, la meta de su vida, que es el cristianismo, en concreto el catolicismo, no es algo agotado, ni mucho menos. O sea que el Papa casi pudo haberle dicho con una sonrisa, hombre, yo creo que basta con ojear mis libros para ver que el cristianismo algo de potencia tiene. Yo diría mucho, una potencia volcánica. Lo que hace falta es lo que voy a decir a continuación. Lo que hace falta para verlo. Entonces, esta opinión y otras que hay por ahí, realmente podrían decirnos, pues estamos en una mala situación. Si el mismo Papa hablaba de situación de emergencia educativa. Y yo contesto a esto, ciertamente lo estamos. Estamos en una situación mala. ¿Por qué? Pero yo digo a continuación, ¿por qué? ¿En qué aspecto estamos en una situación de emergencia educativa? Busquemos la razón última. No nos contentemos con decir es que se piensa mal. Sí, se piensa mal. Yo escribí libros enteros donde iba diciendo esto está bien planteado, está mal planteado. Este autor, por ejemplo, para demostrar algo, me pone un ejemplo, 2 o 3, de un nivel de realidad. Por ejemplo, el nivel biológico. Y dice, en el nivel biológico estamos solos. Si a mí me trasplantan un órgano que no es mío, rechazos. Estamos solos, cada uno dentro de su piel. Pero este autor dice varios ejemplos. Por ejemplo, si a mí me duelen mucho las muelas, usted que es muy amigo mío, no siente dolor de muelas. Sentirá que a mí me duelen las muelas, pero mi dolor de muelas usted no lo siente. Estamos solos. Y usted dice, pues es verdad. Y se podían poner muchos ejemplos. Él pone 3. Y a continuación se salta al nivel de la persona y dice, como personas estamos condenados a la soledad. Yo digo, despacio. Si usted, señor, expone unos ejemplos del nivel biológico, sáqueme una conclusión aplicable al nivel biológico. Entonces ahí seguramente que estoy de acuerdo con usted. Estoy de acuerdo. Están luchando, ¿verdad?, los médicos y a veces con éxito para evitar esa soledad biológica del hombre. Si yo estoy mal del estómago, usted, cariñoso amigo mío, no puede hacer la digestión por mí. Yo tengo que apañarme y mi sangre tiene que correr por mis venas gracias a mi estado de salud. Pero usted puede hacer conmigo poco, a no ser que sea médico y tal. Bien, entonces, ¿cómo hay que hacer respecto a estas personas que dan por hecho que toda la realidad es igual, no hay niveles distintos y se puede decir algo de un nivel y aplicarlo a los otros? Por ejemplo, eso hay que decir, vamos a estudiarlo bien, porque si no, estaremos pensando mal. Entonces, si ustedes me dicen, ¿qué haría usted para superar la emergencia educativa? Es decir, esta situación penosa de que se piensa mal actualmente. Se piensa mal. Yo le podría poner cientos de ejemplos. Pero tengo libros enteros de 800 páginas dando ejemplos de esto. O sea que me lo tengo muy pensado. ¿Qué tenemos que hacer? Y entonces yo le digo, mire, yo no paré de estudiar y de buscar remedios a esto. Es decir, yo no hablo de que las cosas estén mal, ni un minuto más, como dije antes. Lo que quiero es dedicarme a ver cómo superarlo. Y llegué a una conclusión. La conclusión de que se suele hablar de cualquier tipo de realidad con un mismo método, con conceptos tomados del nivel de realidad más bajo. Por ejemplo, el nivel 1, el más bajo para mí, tal como yo lo concibo, es el nivel de los objetos. Manejar objetos, manejar un aparato, todo esto es el primer, y eso hay que dominarlo.
hay que dominarlo, hay que ser técnico en ello, y entonces eso te da de sí lo que da de sí. Pero luego viene el nivel 2, que es el nivel de la vida humana. Pues bien, en el nivel 1, por ejemplo, el nivel de los objetos, libertad y normas se oponen. Si yo tengo un coche y voy a 250 por hora por una carretera, tropiezo rápidamente con alguien que me frene, que me pare y que me penalice. ¿Por qué? Porque libertad y normas ahí en el nivel 1 se oponen. Entonces yo sé que si yo me comporto mal en la empresa donde trabajo, pues posiblemente me hagan un expediente y me despidan. Porque encuentro la penalización. Es la ley y la norma. Es la libertad y la norma. Ahora bien, hoy encuentra usted millones y millones de jóvenes y de adultos que dan por hecho de que libertad y norma se oponen siempre. Y las detesto. Y yo le pregunté, recuerdo una vez a una señorita muy fina, que parece que le daba pena que yo me molestara tanto en distinguir modos diversos de libertad, como hay que distinguir para ver la grandeza del ser humano. Y me hace esa observación. ¿Sabe lo que yo le dije? Le dije, mire señorita, le doy la razón. Los estudiantes abrieron los ojos porque pensaban que me iba a enfadar con ella, diciendo, ese es el camino del libertinaje. Pero no, un profesor tiene que ser tranquilo y explicar bien la realidad para que la joven o el joven que te habla se dé cuenta de que estaba en lo cierto en un aspecto y en el error en otro. Entonces yo le dije, mire señorita, eso que acaba de decir usted yo lo acepto, pero solo en el nivel 1. Toda la clase se pusieron a la expectativa porque nunca les habían hablado de los niveles. Yo le dije, en el nivel 1 tiene usted razón, pero en el nivel 2, que es el nivel de la vida humana, de la creatividad, es todo lo contrario. Libertad y normas no solo no se oponen, sino que se complementan. Miren, esto es un adjetivo, un verbo maravilloso. El verbo complementarse, el adjetivo ser complementarios. Miren, hay muchas realidades que hoy en la vida ordinaria se las toma como opuestas y no son opuestas. Esos son en un nivel sí, pero en el nivel superior, en los 3 niveles superiores, el 2, el 3 y el 4, no son opuestas, son complementarias, que es todo lo contrario. Es que se enriquecen. Por ejemplo, si un pianista se pone a tocar el piano, lo primero que hace es coger, para aprender la obra, es coger la partitura. Y la partitura está llena de normas, desde el primer momento hasta el último, llena de normas. Hay que tocar con esta rapidez, estas notas hay que puntearlas, miles de normas. Miren ustedes, si yo me pongo a tocar la obra, yo tengo que saber que mi libertad y las normas que me da la mano no son opuestas, sino que son complementarias. ¿Por qué? Por una razón muy profunda. Porque las normas de la partitura para mí no son meras prohibiciones, son cauces de mi creatividad. Para mí las normas es lo más positivo que hay. Y tengo que verlas como ayudantes que me están levantando el ánimo para la cumbre del arte, ¿no? Ven, entonces el nivel 2, que es el nivel propiamente humano, por el nivel de la creatividad, de la cultura, etc. El nivel 2 es una maravilla. ¿Por qué? Porque lo que a ti antes te parecía opuesto, ahora lo vas a ver complementario. Entonces la vida del hombre se enriquece enormemente. Por ejemplo, muchísimos jóvenes dan por hecho de que ser independiente se opone a ser solidario. Si yo quiero ser solidario con mis padres los viernes por la tarde, yo no puedo ser dependiente de ellos, porque entonces no me dejan ir. Y ven una oposición entre independencia y solidaridad. Me gustaría ser solidario con mis padres, pero también me gusta y mucho más ser independiente, para montarme yo la fiesta del viernes como quiera. Y yo a mis alumnos siempre les ponía, cuando hablábamos de esto, un vídeo precioso con una interpretación del oratorio de Navidad de Johann Sebastian Bach. Eran niños pequeños los que cantaban y adolescentes. Y luego músicos ya mayores que tocaban la orquesta. Miren, yo les decía, fíjense bien,
los niños y adolescentes, cuando están cantando, son independientes. Y ellos dicen, fíjense bien, ¿hay alguien que les esté diciendo al codo, empieza o déjate o no? O están completamente cada uno siendo dueños de su partitura y mirando al director y tocando con todo, ¿no? Independencia y con todo salero. Y me decían, completamente independientes. Y a continuación les decía, ¿y son solidarios? Los alumnos se quedaban mirando y dicen, fíjense bien, por ejemplo, atemperan el ritmo unos a los otros. Es decir, se acomodan unos a los ritmos de los otros. Atemperan, por ejemplo, la voz. Cuando uno debe ocultarse, se oculta. Cuando debe sobresalirse. Es decir, son solidarios. Oye, y se ponían a mirar y me decían, pero absolutamente solidarios. Parece increíble que unos niños pequeños de 10 años, 15 años, ya jovencitos, que tengan ese sentimiento de independencia por una parte y de absoluta solidaridad por otra. Entonces ustedes lo ven, cuando el hombre sube al nivel 2, que es el propiamente humano, y crea cultura, no solo no considera opuesto lo uno y lo otro, sino al contrario, son complementarios. Pero ¿cómo llegué yo a esto? No aplicando la lógica propia del nivel 1, es decir, sus conceptos, sus criterios, no aplicándolo a nivel 2, sino diciendo, no, porque lo he descubierto durante años. Cada nivel tiene su lógica. Entonces, si yo conozco el nivel 1, que es el que más conocemos desde niños, porque nos gusta manejar las cosas, y yo quiero aplicar eso al nivel 2, mucho menos si es al nivel 3, mucho menos todavía si es al nivel 4 y al nivel religioso, me equivoco rotundamente. Pero lo grave es esto. Lo grave no es cometer un error. Es que yo me autocondeno a no conocer la riqueza del nivel 2, el nivel humano, el nivel 3, el nivel de los valores, que son fundamentales para darle altura a la vida humana. Y el nivel 4, que para los creyentes es todo. Es el origen, es la vida, es la meta última. Entonces, fíjese qué terrible es que por culpa de un fallo metodológico, quedar en desconocimiento absoluto de lo más alto. Entonces, yo digo aquí, por ejemplo, ¿cómo voy yo a tener capacidad para educar a un joven si no conozco bien los 4 niveles? Yo tengo que conocer muy bien el primero, claro, el nivel de los objetos, de los instrumentos, etc. Pero después el nivel 2. Fíjense, yo un libro que he escrito últimamente que se llama La mirada profunda y el silencio de Dios. Es un libro grande, amplio, de 500 y pico páginas, de un tamaño grande. Dedico mucho tiempo a hablar de lo importante que es para el ser humano subir al nivel 2. Subir al nivel 2. Porque, por ejemplo, hay cantidad de frases, por ejemplo, en el Evangelio, que dice, el que retiene su vida por egoísmo, la pierde. El que la da por generosidad, la gana. Y suele decirse, esto es una paradoja evangélica. Bueno, ¿qué es una paradoja? Es algo contrario a la razón, porque se están uniendo cosas al parecer contrarias. Si yo doy una tarta, la pierdo. ¿Por qué? Porque me quedo sin tarta. Si la comparto, la pierdo en parte. Eso es puro nivel 1. Ahora, si yo doy la tarta a una persona que está hambrienta y yo no tengo hambre, o si tengo hambre, pues hago un sacrificio y se la doy, la pierdo en cuanto al nivel 1, porque la doy y no me la como yo, la come el otro. Pero en el nivel 2 y en el nivel 3 de los valores y en el nivel 4, que es la religión que nos ha dicho hay que amar a los demás como yo os he amado, ahí no se pierde la tarta, sino al revés. No se pierde la vida porque has hecho un acto de generosidad, sino que la ganas. Pero la ganas con la lógica de estos niveles superiores. Con la lógica del nivel 1 la pierdes. La pierdes. Claro, el niño que tiene un caramelo dice, dale, reparte los caramelos con tus hermanos, y no lo hace. Él piensa que si reparte los caramelos deja de ser persona, no tiene caramelos para comer o para dárselo a otros más amigos de él. Es el nivel 1. Pero luego viene a nosotros que te cambia la vida. Entonces esto es lo primero que habría que haber visto en el bachillerato
para hablar de los valores en forma, que nos cambian la moda de pensar. Bien, pero con una metodología que a mucha gente no le daba idea de lo grandioso que se estaba tratando. Se hablaba mucho de lo inobjetivo, la importancia de lo inobjetivo. Yo hice mi tesis doctoral sobre eso porque dije, esto es muy importante, pero hay que decirlo mejor, para que se entienda bien. Y entonces yo fue cuando empecé a hablar de lo superobjetivo, luego lo ambital, ahora hablo mucho de lo ambital, los ámbitos, hablo también ahora de las realidades abiertas, en fin, de muchas maneras distintas para que llegue a la gente. Miren, a partir de esa época, comienzos del siglo XX, que fue tan tremenda con las guerras, sin embargo tuvimos autores colosales. Yo fui alumno en Múnich por ejemplo, de Romano Guardini, y también, en cierta manera, de Karl Ladan, otro gran teólogo. Varias personas de allí realmente que comprendían esto, se daban cuenta de lo tremendo de la situación y de cómo había que ir a lo hondo para dar un remedio. Y esos autores me enseñaron mucho. Y yo desde entonces pensé, esto tendré yo que hacerlo también con el público de habla hispanoamericana, España y nosotros. ¿Por qué? Porque el mundo que se abrió en ese momento fue colosal. Porque fue decirnos, miren, por ejemplo, hay cosas grandes en el universo, pero una persona, por ejemplo, que cuida a un anciano, dejando a lo mejor su carrera incluso, yo conozco gente que tienen una buena carrera, han dejado para cuidar a su padre enfermo, por ejemplo. Hay una grandeza tan grande en eso, como hay tanta, diríamos, tanta falta de nobleza en quien los deja, desatendidos o semi-desatendidos. Y quien dice esto dice cualquier cosa, una madre que amamanta al hijo con ternura. Miren, yo una vez di una conferencia aquí en Madrid sobre el tema del desarrollo de la vida humana y lo que tiene importancia suma y lo que tiene menos importancia. Y llegué a decir en la mitad de la conferencia lo siguiente. Figúrense una madre de familia, la más pobre, la más necesitada en el aspecto económico, etcétera, que no tiene grandes lugares a ir a cuidarse, etcétera. Esa persona sencilla, que amamanta con cariño a un hijo, que va creando poco a poco, día a día, a una con su marido, pero ella en primer lugar por ser la madre, que va creando con el pequeño esa urdimbre afectiva y tutelar que nos dicen hoy los antropólogos que es necesarísima, que se cree entre la madre y el hijo, el padre y el hijo. Es una urdimbre, una trama de afecto y de tutela. De ahí depende toda la relación del hijo en muy buena medida respecto al entorno. Hay libros magníficos sobre eso. Y entonces yo les dije lo siguiente, porque a veces hay que decir toda una doctrina en una frase para que se comprenda bien. Yo llegué a decirles esto, esa madre que está a lo mejor apenada porque no puede ir a visitar, qué sé yo, exposiciones de pintura o ir a oír conciertos porque no tiene medios, tiene envidia de sus amigas que son más capaces. Esa persona es enormemente creativa, porque ese cariño que le da al hijo está creando esa urdimbre afectiva que nos dicen los grandes antropólogos que es fundamental para la vida del niño. Entonces, si es fundamental para que la vida de ese niño crezca y florezca durante toda su existencia, ¿cómo no va a ser creativa esa persona? Inmensamente creativa. Yo llegué a decirles, miren, yo admiro por encima de todas las torres del mundo a Juan Sebastián Bach, a Mozart, a qué sé yo, a Debussy, quien dice a Miguel Ángel, etc. Bueno, tengo una admiración enorme por todos los grandes artistas. Pero si me dijeran, pon en una balanza ese afecto de las madres, las más sencillas del mundo y las menos sencillas, claro, todo el afecto a los hijos pequeños, para criarlos con afecto dentro de un hogar que no sea solo un piso o solo una mansión, sino que sea un hogar. Pero escoge entre todos los grandes artistas y la existencia de estas madres. Yo lloraría lágrimas amargas, pero no tengan la menor duda que diría, me quedo con las madres. ¿Por qué? Porque de ahí depende la humanidad.
Es grandioso el arte, ciertamente, pero más grandiosa es la vida de un hombre y una mujer que se unen para crear nueva vida, ¿no? Bien, entonces fíjense, si por ejemplo, es para poner un ejemplo concreto, si yo por ejemplo estoy hablando de un pianista que empieza a tocar y llega un momento en que ya se perfecciona tanto que domina las obras, se pone a tocar un vals de Chopin endiabladamente difícil, que yo solo ver la partitura ya me da dolor de cabeza de la dificultad que tiene. Cuando ese pianista la toca maravillosamente, yo antes decía, la domina perfectamente. El pianista domina la obra. Ahora no lo digo, llevo muchos años, porque fui aprendiendo a pensar bien. ¿Por qué? Porque el pianista no domina la obra. El pianista se deja, ¿cómo podríamos decir? Llevar de la obra. Se deja inspirar por la obra. El pianista la configura, el pianista la estructura, ciertamente, pero no la domina. Dominar es propio del nivel 1. Un buen cerrajero domina las llaves, sabe el secreto, y domina el oficio. Pero en el nivel 2 ya la palabra dominar no se puede decir, hay que pensar bien. Pues bien, yo podría decir la configuro, la estructuro. Entonces, fíjense, cuando uno ya, diríamos, elabora un método, como me pasó a mí, un método, en el cual cada realidad que hay en la vida se va a estudiar con su lógica propia, es decir, con su manera propia de ser. Ya antes le puse un ejemplo, libertad y norma, en el nivel 2 no se oponen. ¿Por qué? Porque es otra realidad distinta. Es otra realidad distinta. Por ejemplo, hay un coro que se pone a cantar una obra. ¿Quién mueve a ese coro a cantar? Es la obra la que le mueve, pero es el coro el que le está dando vida. Bien, la obra le mueve al director a prepararla, a los cantores a estudiarla y luego a cantarla. Le mueve, le da, diríamos, un objeto, un objetivo a conseguir, que es interpretar esa obra. Pero al mismo tiempo son los cantores los que le están dando vida, le están dando sonoridad, le están dando concreción, le están dando, qué sé yo, humanidad, calidad humana. Miren, en el nivel 1 no encontrarán ustedes un solo caso de que pase esto. Si yo domino algo, lo domino. ¿Ya? En el nivel 1. Un cerrajero que se pone a tal, bueno, es el que lleva la voz cantante. Hay que ir al nivel 2. Es decir, el nivel 2, el nivel del ser humano. Ahí pasan cosas distintas. Por ejemplo, libertad y normas. Es que cambia el sentido de la libertad en el nivel 2. Cambia el sentido de las normas. Las normas ya no son meras prohibiciones. Porque claro, si no sabemos bien esto, y usted va a los alumnos, a unos chicos jóvenes y no tan jóvenes, a hablarles de los valores, pero ellos entienden los valores como algo que te va a coaccionar tu libertad. Estás perdido, porque no te van a seguir diciendo esa doctrina es una doctrina perversa, es una doctrina que no está a la altura de la vida de hoy. Pero si yo le digo, oiga usted, yo le digo que haga esto, le va a costar, ciertamente, porque a usted le gustaría hacer lo que le dé la gana, antes del matrimonio, por ejemplo. Yo voy a hacer porque quiero a esta chica o viceversa y vamos a tener libertad absoluta. Le digo, allá tú, pero entonces te quedas con un ejercicio del amor, en este caso amor diríamos matrimonial, en un nivel el más elemental, que tiene sus valores, pero queda privado de todo lo otro. Tú verás. ¿Por qué me dice eso? Porque al decirte yo no hagas esto, hay que entender esto no como algo puramente negativo, sino algo muy positivo. ¿Por qué? Porque en ese caso la continencia será un cauce para tu creatividad. Lo que te están diciendo es no te contentes con lo que tú piensas cuando eres joven del desarrollo del amor matrimonial, que a lo mejor estás equivocado porque le das mucha importancia a un aspecto e ignoras los otros, porque no te has metido en ese mundo. Y lo que te dicen es, no te precipites, que vas a tener un amor integral, un amor auténtico, si esperas un poco y lo haces cuando ya haya un compromiso. Cuando haya un compromiso. Yo conozco casos de un chico echarse para atrás el día previo a la boda.
conoció a otra chica y tal y cual, y la dejó y toda su vida cambió. Bueno, figúrense que, bueno, la chica se quedó muy, muy disgustada, pero figúrense que se hubiera entregado al chico ya en cuerpo y alma. Entregarse como si fuera un cónyuge, ¿verdad? Pues el disgusto, la frustración tenía que ser inmensamente superior. Cuando la Iglesia dice manteneros célibes hasta el mundo del matrimonio, tiene una visión de largo alcance. Bueno, pues esa visión de largo alcance es lo que tenemos que ver. Fíjese, si hacemos esto, si vamos con este cuidado, entonces podemos conseguir grandes avances. Y yo, en fin, pidiendo perdón por tratarse de un ejemplo en el cual yo entro como protagonista, pero eso es un poco para decirles que lo he vivido, por lo tanto que me pueden hacer caso que eso es así. Verán cómo con este método se consiguen efectos realmente colosales, que si no es muy difícil conseguir. Miren, hoy, por ejemplo, un grupo de chicos que están decididos en contra de la ética religiosa, en concreto cristiana, son muy difíciles. Es muy difícil de darles un curso de ética, por ejemplo, como lo tuve que dar en cierta ocasión. Yo me encontré con un grupo que el primer día de clase en la universidad, chicos ya de tercero de la universidad, se negaron a asistir a una clase cuyo programa les di el primer día. Ellos vieron el programa, les pareció demasiado conservador, demasiado parecido a la ética cristiana, y se me negaron rotundamente a asistir a clase. Bueno, hubiéramos tenido conflicto porque esa asignatura entraba en el programa en fin, no estaba hecho por la universidad, sino era general, hubiéramos tenido ahí un conflicto en la dirección de estudios. Entonces yo rápidamente, como había ya elaborado este método y lo había aplicado incluso al tema de la ética, rápidamente les dije, bueno, ¿no aceptan ustedes esto? Bueno, yo tengo un plan B. Y me decían, venga el plan B. Y entonces yo el plan B le dije, miren, el plan B es un plan del cual han hablado maravillas una serie de profesores. Les dije uno que ellos estimaban mucho, que era el profesor Aranguren, de muy grata memoria para mí, era una gran persona, que él siempre había dicho, la ética habrá que enseñarla a base de analizar a fondo grandes obras literarias, porque los literatos penetran mucho hacia allá. Y yo entonces dije, pues vamos a hacer eso, vamos a analizar grandes obras literarias a fondo, porque eso les va a permitir penetrar en la vida ética. Entonces ya se pusieron contentos. Y le dije, pero todavía les ofrezco más, que les doy libertad para que escojan ustedes los autores que vamos a analizar y las obras que vamos a analizar. No solo creían. Pero bueno, pues este profesor. Y le dije, pero con una condición, les dije, y esa la cumplieron. Una condición, sean ustedes universitarios, es decir, serios. No vayan a buscar una obra sencillamente porque en la página tanto tiene una cosa escabrosa que le dice la Celestina a Melibea, por ejemplo. No, dejémonos de cosas. Tenemos que ir a fondo a analizar la obra. Y eso lo cumplieron, fíjese. Eran muy rebeldes, pero en cuanto yo les dije, les concedo todo esto, los quería convertir en protagonistas de la búsqueda, porque toda clase debe ser una búsqueda. Eso lo agradecieron inmensamente, vieron mi buena voluntad. Y dije, vamos a empezar mañana mismo. Al día siguiente me traen la lista de obras que habían escogido. Bueno, ellos se miraban entre sí, miraban para mí como diciendo a ver qué cara pone el profesor. Pensaban que iba a ir con un hisopo y agua bendita para conjurar los malos espíritus y todo eso. Pero no. Yo les dije, acepto los autores. Y les repetí, porque sé seguro que ustedes me van a hacer caso, que van a tomar esto en serio. Pues miren ustedes, comenzamos. Fue, en vez de ser un curso conflictivo, fue un curso enormemente tranquilo. Empezamos a estudiar, a ver la obra. ¿Y yo qué hice? No les dije ni una sola palabra cómo hay que actuar, por ejemplo, en el noviazgo, etcétera, etcétera, sino que yo les expliqué los 8 niveles de realidad.
4 positivos a los que antes aludí y 4 negativos. Y comprendieron muy bien cómo una persona que no sigue los niveles negativos de abajo a arriba, con mucha frecuencia baja los niveles del 1 al -1, -2, -4. Y fueron viendo cantidad de fenómenos humanos como si los estuvieran ellos gestando. Fueron comprendiendo, por ejemplo, cómo una persona puede llegar a amar, a matar a la persona que más quería. Yo le decía, vamos a estudiar, a ver cómo es posible esto, qué pasa dentro de un espíritu. Porque no basta solo decir hay que incrementar la policía. Ciertamente la labor policíaca es muy importante, pero al mismo tiempo y antes incluso que eso, hay que fomentar en que la gente comprenda por dentro lo que está pasando en una persona para cometer un atropello, por ejemplo. Bueno, y empezamos a estudiar los niveles. Quien me hubiera oído desde fuera hubiera pensado, pero bueno, Alfonso soy yo. Alfonso ha perdido el Oremus porque resulta que tiene que enseñar ética y les está enseñando ahora unas cosas que son más bien de psicología, de cosmología, lo que es la realidad, etc. Pues miren ustedes cómo yo no estaba equivocado por lo que he visto después. Miren, al cabo de, esto fue en octubre, al comenzar el curso, más o menos a principios de diciembre, estaba yo en mi despacho, yo era el jefe de estudios en aquella universidad, y viene un grupo de jóvenes de mi curso, de ese curso, y me dijeron, como ellos solían decir entonces, hemos decidido, profesor, cambiar el plan. Ellos no decían, vamos a ver, ¿qué piensa usted? No, ellos decían, hemos decidido cambiar el plan. Yo me sobresalté diciendo, qué lástima, con lo bien que iba esto. Y yo le dije, pero si estaban ustedes contentos con el método. Y me dijeron, muchísimo, muy contentos. Pero este mundo que nos están reflejando, esas obras que nosotros hemos escogido, nos asfixia. Fíjense. Yo me quedé, dicen ustedes que les asfixia. Y dicen, por ejemplo, pónganme un ejemplo. Y me dicen, por ejemplo, esto. Este autor que dice, el infierno son los otros. Oiga, mire usted, yo no. Yo los otros no los entiendo así. Digo, bueno, pues este autor lo dice así. A ver, ¿quién lo interpreta de otra manera? No, todos interpretaban que aquello era realmente asfixiante. Y entonces le dije, bueno, ¿y qué hacemos? Y dice, no, conservamos el método. Queremos seguir, pero por favor, escoja usted las obras. Me dicen a mí, el profesor, que escogiera las obras. Y las vamos a aceptar. Y dije, bueno, si ustedes me lo piden, lo hago. Recuerdo que la primera que escogí fue Tierra de los Hombres de Saint-Exupéry. No El Principito, ¿no? Para que no pensaran que yo iba directamente a un mundo ya más positivo. Tal. No, le dije, vamos a ver esta obra, que es una obra realmente impresionante. Quedaron impresionadísimos. Don Alfonso, vamos... Pero luego me dije, analizado así, esto nos construye la vida, Bueno, y esto fue a los 2 meses. Pero, y con esto termino la anécdota, un mes después, diríamos que fue inmediatamente después de Navidad, estaba yo con el alumno más rebelde, el que había sido más difícil de todos al principio, el primer día, estaba corrigiendo con él en el despacho personalmente un ejercicio que no se refería al amor humano. Era otro tema de ética. Y de repente me mira y me dice, profesor, ¿sabe una cosa? Y dice, no, tú me dirás, que he cambiado con mi novia, que era una chiquita de la clase. Y yo espontáneamente le dije, pobrecilla, ¿qué pasa? ¿Que la has dejado? Y dice, no, me dice, no, he cambiado a mejor. Y dije, qué bien, le dije yo. Bueno, ¿y cómo fue eso? Y dije, por lo que dijo usted en clase. Y yo entonces mirándole ya directamente le dije, perdona, pero yo nunca dije en clase cómo hay que tratar a las novias. Y me dice él sonriendo, la primera vez que se sonreía, que era un chico así más bien adusto, y me dice, hizo usted bien, porque estábamos conjurados a que al primer consejito que nos diera usted, esto sí, esto no, en esta materia, echarle por la ventana más próxima. O sea, no sería echarme por la ventana, aunque en el momento era muy conflictivo, muy duro. No sería eso, pero hacerme un scratch en la puerta de la clase
para decir que yo no estaba a la altura de lo que es una universidad moderna. Por eso me lo podían haber hecho muy bien. Bueno, pues él me dijo, dice, hizo usted bien. Usted nunca, nos fijamos bien, quiso contestar a alguno de nosotros cuando le pedíamos un consejo. Siempre que me decían, oiga, ¿qué piensa usted de esto? ¿Qué nos dice usted que hagamos? Le decía, perdón, espera a que pongamos los fundamentos y luego hablamos. Pero luego van a hablar ustedes y ya verán cómo ustedes van a decir lo mismo que yo diría hoy. Vamos a fundamentar. Luego ustedes que están siendo coprotagonistas de esta clase van a decirme a mí, conforme a todo lo que hemos visto sobre los niveles y tal, pensamos esto. Oiga usted, pues acertaba. Y entonces este chico me dice, yo he cambiado totalmente. Entonces yo pensé, fíjense, el camino para enseñar, por ejemplo, la ética cristiana a estas personas tan rebeldes, yo pienso que el camino era ese que he seguido. Poner los fundamentos. Porque el chico me dijo, claro, usted nos explicó que hay 4 niveles positivos. Una persona, una chica y un chico y un adulto, pertenecemos al nivel 2, que merece respeto, estima y colaboración. Eso lo habíamos explicado en clase. Y yo me di cuenta, dijo él, yo me di cuenta, no que usted me haya dicho, sino yo me di cuenta que estaba siendo un canalla con ella, porque le decía una vez y otra que la quería mucho, pero la estaba bajando del nivel 2 al nivel 1, convirtiéndola en un objeto de complacencia para mí. Entonces yo dije, esto no me lo puedo permitir, he cambiado, pero a mejor. Y dije, y yo entonces le pregunté, pero un poco, no digo de mala idea, pero bueno, le dije, bueno, y si yo... Alfonso, esto se nos está acabando el tiempo, es una maravilla seguir escuchándole, pero hay algunas preguntas por aquí que me parece también que ha suscitado en los oyentes, que me parece interesante también que pudiera... Bien, ¿me dejarían 5 minutos? Termina unos minutitos. 5 minutos. Concluye y ya le paso yo las preguntas. 5 minutos. Bueno, pues yo aquel día realmente aprendí mucho. Cuando digo, hay que ver cómo cambió en 3 meses, cómo cambió un chico que era tremendamente rebelde. El primer día de clase me dijo, de ética cristiana ni olerla, me dijo, el primer día de clase. Bueno, entonces, a partir de ese día yo dije, este es el método. Hay que estudiar cada nivel de realidad con la lógica propia de ese nivel. Entonces, fíjense, yo he llegado a este punto. Con este método, yo podría, por ejemplo, si fuera formador, tener estos 3 pequeñísimos diálogos con un principiante, con un alumno principiante. Si yo le digo, por ejemplo, le pregunto, tú quieres ser libre, ¿no? Porque es una persona que quiere estudiar conmigo para desarrollarse. Entonces yo le digo, para que él vea por dónde va mi método, ¿no? Le digo, ¿quieres ser libre? Él me dice, natural. Y yo le digo, magnífico, pero has de serlo plenamente. No solo con libertad de maniobra, libertad para hacer lo que quieras, sino con libertad creativa. Libertad para procurar el bien de todos, el tuyo y el de otras personas que también ansían ser felices y libres. Y eso es lo que te permitirá crecer ilimitadamente como persona. Pero le digo yo, deseas también, además de libre, ser independiente. Y me dice, por supuesto. Y yo añado, muy bien, pero vive la independencia con la creatividad propia de nivel 2, en el cual la independencia se une con la solidaridad, como pasaba con los músicos que les hablé antes. Y yo le digo, por tercera momento, le digo, anhelas con esto ser feliz, seguramente. Y me dice, natural. Y yo le digo, excelente, pero mira, no lo hagas a solas, egoístamente, porque caerías en la desolación del nivel 1. El nivel 1 es lo más desolador que hay, lo más prometedor y lo más desolador. Y añadiría yo, intercambia posibilidades con los demás, encuéntrate con ellos, comparte la felicidad. Así tu vida será eminentemente creativa. Y descubrirás que con ello la norma de amar al prójimo se convierte en un cauce de la creatividad más santa.
Miren, yo les digo que cuando un alumno está empezando y se encuentra con un formador que le está haciendo ver desde el principio que lo que más desea el alumno lo va a tener, que le va a costar, pero lo va a tener, y mucho más de lo que él hoy se piensa. Entonces ese método es entusiasmante. ¿Por qué este método lo he orientado así? Porque ya he dicho, el método tiene que ser lúcido, claro, tiene que ser bien estructurado, el método tiene que ser exacto, conforme a lo que es la realidad humana. Por ejemplo, si la moral, pues conforme a la moral, etc. Pero tiene que ser además entusiasmante. Creo que estoy consiguiendo eso, lo que hice con estos chicos de la universidad. Yo les enseñé algo que les va a hacer que se comporten de tal manera que van a ser felices. ¿Por qué? Porque va a haber encuentro entre el novio y la novia, y el encuentro produce felicidad. ¿Ven? Y por eso él estaba contento. Aunque él veía que la libertad para hacer lo que quería antes, él mismo se lo prohibía ahora. Y digo, ¿cómo estás contento? Le pregunté yo. Si tú sabes que no te vas a permitir lo que antes te permitías de licencias, etc. Y él me dice, porque estoy empezando a ver lo que es la verdadera libertad. Y ese es el camino. Ya dejamos el tiempo para las preguntas. Perdonen. Sí, no le oigo ahora, espere. Tendré que poner el... No sé dónde está el... Es que yo no le oigo. ¿Usted me oye? Ahora, ¿me oye? Ahora sí. Sí, bueno, que muchísimas gracias por su magnífica conferencia. Nos ha abierto ventanas de esperanza, que es muy importante en estos años y en estos momentos que estamos viviendo. Pero ha habido una serie de preguntas que han suscitado su conferencia. Una de ellas es la siguiente. Muy bien. La hace María. Con los jóvenes que ya llevan un camino recorrido, es decir, que ya están metidos en este mundo loco, en este mundo ya dislocado, ¿se puede hacer algo todavía con jóvenes maduritos ya entrados ya casi en la juventud, pero que ya están muy tocados por el ambiente actual? ¿Usted es optimista también en este sentido? Sí, sí. ¿Se les puede recuperar? El ejemplo que le puse de esos chicos de universidad, esos eran todos ya maduritos, porque eran chicos trabajadores que iban a las clases que se iniciaron en Palma por la tarde, precisamente para que podían andar por los 22, 23 años, alguno más todavía. Más todavía, el que me dijo eso de que ni olerla y luego cambió con la novia, se ya andaba por los 30, porque ya había hecho otra carrera y luego vino a la de filosofía. Pues bien, esto yo veo que hay gente muy echada a perder. Yo cuando el primer día de clase me dio un poco de miedo, porque digo, estos chicos parece que están ya muy deteriorados, diríamos, para darles un curso de ética, y lo estaban. Yo creo, ellos me confiaron después, porque luego al final teníamos mucha confianza, y me dijeron, mire, estas normas que usted nos iba dando, estos cambios de mentalidad, no nos lo suelen dar. Y entonces, por ejemplo, yo una de las cosas que les decía, en la vida humana lo importante son los procesos. Tú inicias, por ejemplo, un proceso de amor con una joven, por ejemplo, pues tú debes pensar, ¿a dónde me puede llevar este proceso? Vamos a pensarlo. Entonces vamos a aprender cómo son los procesos humanos. Entonces yo no les hablaba de lo que se puede o no hacer un chico con una chica o viceversa, sino que les decía, si tú inicias un proceso, que yo le llamo de vértigo, por ejemplo, un proceso de drogadicción, o un proceso de ludopatía, ¿no? Y yo les decía, ¿qué puede pasar? Y entonces les explicaba las 6 fases del proceso. Al principio te promete todo, luego te lo va quitando todo en 6 fases. Y luego yo les contaba casos que yo conocía de drogadictos que los habían cuidado después en el Proyecto Hombre. Yo en el Proyecto Hombre tuve cierta relación muy constructiva con ellos. Y sin decir nombres, naturalmente, ni de centro ni de nada, pero en general. Y me decían, qué lástima no haber sabido esto antes, ¿no? Digo, pero he tenido gente, pero gente muy destruida, pero que en el fondo
se alegraban mucho de que hubiera alguien que les señalara un camino. Y el mejor camino no es decirle esto está prohibido. Y fíjese, algunos me decían lo siguiente: le estamos haciendo caso a usted porque usted no nos riñe, pero nos orienta. En casa nos riñen mucho, y yo pensaba para mí, y con razón, me riñen mucho, pero no nos orientan. ¿Qué pasa a veces? Que la gente, los padres, etcétera, pobrecillos, bastante hacen cuando les toca una persona que tiene una... Pero no saben a veces el truco para orientarlos. Claro. Por eso también yo creo, don Alfonso, que los profesores también en este sentido tienen mucho camino que recorrer todavía. Mire, como ya se nos ha hecho un poco tarde, si le parece podemos hacer lo siguiente, porque hay aquí una serie de preguntas más. Si no le importa, se las remitimos, le llamamos en otro momento, nos las contesta y las volvemos a colgar en el canal de YouTube para que todo el mundo tenga las respuestas que están inquietos en conocer. ¿Le parece? Bueno, muy bien. Muy bien. Usted tiene mi correo electrónico, sí. Me lo manda. Nos ponemos en contacto y de manera que han quedado todavía unas preguntas. Hay alguna también interesante que nos dice, no sé si es para contestar ahora, ¿no? Pero cuando un joven dice que mi cuerpo es mío y hago con él lo que quiero, ¿cómo argumentar esto saliendo de los argumentos religiosos? Sí, mire, tengo un vídeo de sus 80 y pico vídeos que he publicado. Uno, no sé si ha sido ya publicado o está a punto. Uno se titula precisamente así: Mi vida es mía. Y entonces voy explicando el sentido de esos pronombres que parecen posesivos. Ya tengo una lista larga, por ejemplo, mis libros, mis padres, mis amigos, mis colegios, etc. Ese pronombre que parece posesivo, muchas veces no lo es. Si yo digo, por ejemplo, tengo un bolígrafo, tiene carácter posesivo, pero si digo mis padres, no es posesivo. Si digo mis libros preferidos, no es. Es decir, eso se puede estudiar muy bien. Yo le puedo contestar también a esa pregunta porque muy bien. Entonces, don Alfonso, pues muchísimas gracias. Ha sido un placer reencontrarnos de nuevo después de tantos años. Agradezco muchísimo su intervención, nos ayuda mucho. Yo también quería terminar, nuestro foro se llama de Pensamiento y Acción. Y su escuela, o por lo menos con la que yo conozco y he estudiado, es Pensamiento y Creatividad. Yo creo que tenemos mucha sinergia en común, porque nosotros queremos actuar, pero actuar creativamente. Y usted nos puede enseñar a pensar a través de su enseñanza y su experiencia. Por lo tanto, muchísimas gracias. Esperamos contar con usted en alguna otra ocasión. Ahora no lo oigo. Ahora. Esperamos contar con usted en alguna otra ocasión y le vamos a remitir a estas preguntas para poderlas grabar y colgar también en nuestro canal YouTube, que harán muy bien a las personas que se han quedado con estas inquietudes. Claro, y así pues también me consuelo yo de haberme pasado del tiempo. No, pero ha sido un placer. Ha sido estupendo escucharle de nuevo. Muy bien, don Alfonso, pues muchísimas gracias. La verdad es que todo esto cuesta al principio un poco. Yo lo veía en mis alumnos y lo veo. Pero una vez que se acostumbran están encantados, porque entonces me dicen ahora todo encaja. Claro. Es la frase, todo encaja. Y es verdad. Lo que yo decía, verdad, porque he practicado algo este método y realmente es muy reconfortante. Sí. Muy bien, pues muchísimas gracias, don Alfonso, que pase buena noche. Muchísimas gracias también a todos ustedes que han estado escuchando la conferencia y de nuevo tendremos la ocasión de escucharle en esas preguntas que no ha podido responder, pues porque el tiempo se nos ha echado encima. Así que las preguntas quiere que se las conteste de viva voz o por escrito solo. Ya nos ponemos de acuerdo. A lo mejor le llamamos y lo hacemos también por videoconferencia. Muy bien. De estupendo. Pues nada, que les vaya muy bien, gracias a ustedes y que les vaya muy bien y que Dios bendiga esa gran obra que hacen.
Muchas gracias, don Alfonso. Hasta Adiós, luego. adiós.